Buenos días. Buenos días. Bueno, me alegro de estar esta mañana con vosotros. Se nos ha recordado que esta semana, el día 14, es el Día de los Enamorados. Es curioso que la sociedad a veces instrumentaliza estos días, ¿no? El Día de los Enamorados tiene que ser cada día, cada semana, y eso es lo más difícil. Por eso no lo ponen todos los días, que el Día de los Enamorados es todos los días. En realidad, hace tiempo que yo decidí, reflexionando sobre esto, decidí nunca regalarle a mi esposa ni rosas, ni flores, ni besos, ni nada el Día de los Enamorados, ¿no? Eso es una cosa que hay que hacer cada día. Eso es algo que hay que cultivar, porque si no se cultiva, esas flores que se regalan el día 14 de febrero, ¿qué pasa? Pues se mueren. No tienen vida. Lo que tiene vida, vida de verdad, de corazón, es aquello que cambia nuestras actitudes, nuestras formas de relacionarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y eso es lo importante. Y ahí es donde nadie quiere entrar en esa situación. No sé si alguna vez lo compartí con vosotros, pero cuando yo tenía unos 18 años, vi por primera vez la película Love Story, Historia de Amor. Y cuando yo vi esa película a los 19 años, acordaros que en ese tiempo, que era el milenio pasado, era el milenio pasado y el siglo pasado también. Era a los 19 años cuando vi la película tenía un eslogan, que era: amar significa nunca tener que decir lo siento. No sé si los que nacisteis y vivisteis en ese tiempo de lo que se llamó la época del romanticismo. Las canciones reflejaban todo ese sentimiento de amor, de cariño, pero de una forma apasionada, ¿no? Pues al ver esa película dije, yo quiero casarme con alguien que nunca tenga que decirle lo siento, o sea, quiero amar con ese amor, ¿no? El romanticismo era tan fuerte en aquel entonces que, claro, en toda la juventud, pues tú pensabas, pues quiero casarme con alguien y ser feliz y que realmente pueda vivir esa escena que he visto. Pero luego a los 24 años me casé con Eunice y a los pocos meses aprendí que amar significa tener que decir lo siento casi cada día. Porque es la verdad. Somos personas diferentes. Venimos de trasfondos diferentes. Y quizás por eso es que me han invitado a predicar esta mañana sobre la familia. Así que el tema que vamos a tratar esta mañana es la familia. Quiero que veamos un vídeo corto y luego comentaré algunos detalles.
Me llamó la atención este vídeo. Como podéis notar, es un niño con el síndrome de Down y hay una interacción entre él y el perro. El perro evidentemente ha sido adiestrado para tratar a este tipo de personas, ¿no? Acercarse. No todos los niños con síndrome de Down tienen esa actitud de rechazar el contacto, sobre todo con animales, ¿no? Pero en este caso este niño sí tenía ese problema. Por eso la idea de utilizar al perro era tratar de convencer al niño en cuanto a una relación positiva. Lo que quiero que entendamos, o lo que me hizo pensar a mí, es la actitud que a veces el ser humano tenemos con respecto a Dios. Un Dios que constantemente a lo largo de toda la historia está tratando de acercarse a las personas, que hemos sido separadas de Él, de nuestro Creador, y que realmente nos asusta su presencia, nos incomoda su presencia. Acordaros que cuando Adán y Eva cometieron el error de pecar y de desobedecer a su Creador, pensando que iban a encontrar la verdadera felicidad, en realidad lo que entró en ellos es el temor, es el miedo. Y cuando escucharon la voz de su amigo, la voz de su Creador, de quien les había amado, quien les había diseñado, quien les entendía perfectamente, quien sabía lo que había en su corazón, lo que hicieron fue huir de esa voz. Puede ser que cualquier persona aquí en esta mañana tengamos esa actitud de tener ese miedo a la voz de Dios, a la voz interior. Pero la realidad es que Dios nos diseñó con un cuerpo que realmente es una creación única. Esto no ha venido por la evolución, es imposible. No hay suficientes millones y millones de años como para que pensar que de la nada puede aparecer una cosa tan perfecta, unos sistemas integrados tan perfectos, tan ejecutivos y tan coordinados entre sí como el cuerpo humano. Simplemente es algo que, bueno, a mí me cuesta creer que de la nada puede surgir todo esto, ¿no? No solamente del hombre, sino también de la mujer. Cómo la evolución tuvo tanta inteligencia de crear dos cuerpos que se han de complementar, que pueden relacionarse y que pueden reproducirse. Y no solamente en el género humano, sino también en toda la diversidad de criaturas que hay en el mundo. Imaginaros los millones y millones de años que de la nada tendrían que inventarse cómo producir todo eso. La reproducción, el sistema reproductivo, por ejemplo. Es como muchos científicos que han sido ateos y que a través de la investigación han llegado a la conclusión de que es imposible que la evolución haya podido producir todo eso. Y luego esos científicos ateos buscaron la verdad y la realidad de que tiene que haber un ser inteligente superior a nosotros que nos ha diseñado. Pues es ese ser inteligente quien nos ha creado, que es el origen de nuestra existencia y el fin de nuestra existencia, es el Dios que creó el matrimonio. Y no solamente el matrimonio, sino también la Iglesia. Porque la cuestión es que Iglesia y matrimonio van juntos, en el sentido de que implica una relación cercana. Por tanto, si no sabemos ser iglesias, no sabremos ser matrimonios. Y a la inversa también. Si no sabemos ser matrimonios, no sabremos ser iglesias. Por tanto, ese vínculo que el mismo apóstol Pablo lo utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia y del matrimonio, como una comparación. Es importante que entendamos ese principio porque el matrimonio es una creación de Dios. No hay ningún texto de la antigüedad que hable del origen del matrimonio como lo hace la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el Génesis capítulo 1 que es Dios quien crea y diseña primeramente al ser humano y luego diseña el matrimonio.
y establece una serie de principios que se han mantenido a lo largo de toda la humanidad hasta nuestros días. Pero ahora lo que estamos viendo en nuestros días es que la sociedad del ser humano, la sociedad consumista, hedonista, la sociedad de placer, lo único que está tratando de hacer es reversar, o sea, destruir o reenfocar todo el sistema del matrimonio. Es por eso que es importante que nosotros como cristianos tengamos muy claro cuáles son los fundamentos del matrimonio, porque los fundamentos son importantísimos. Igual que este edificio, que nosotros nos podemos reunir aquí y vemos el edificio, pero nunca vemos los fundamentos. Pero todos sabemos, aunque no lo vemos, de que hay unos fundamentos, porque si no, no estaríamos aquí, eso seguro. Por tanto, en cuanto al matrimonio, tenemos que entender que tiene unos fundamentos y que esos fundamentos son los que sostienen una relación conyugal, pero a la vez también sostienen y nos motivan en una relación de hermandad entre los hermanos que creemos en Cristo Jesús, o sea, lo que es la Iglesia. Así que, en principio, debemos de entender que el matrimonio no fue ni es una mitología. Es una realidad establecida por Dios, es el propósito de Dios para la humanidad. No solamente en la relación entre padre y madre y padre, sino también con los hijos. La reproducción del ser humano, y eso favorece la sociedad en general, pero también dentro de esa sociedad existe la Iglesia. Así que aprender a crecer juntos en la pareja como matrimonio nos va a ayudar también a crecer juntos dentro de la propia Iglesia a pesar de las dificultades. Pero claro, hoy en día escuchamos muchos mensajes de estos de psicología positivista que establecen una serie de ideas, de pensamientos, en los que a veces, en cierta forma, descuidan la realidad del conflicto que se presenta en la convivencia matrimonial. Y en muchos casos simplemente se piensan en ideas positivistas, pero en realidad nunca llegan a entender que la naturaleza humana nos lleva a todos los matrimonios, a todos, a tener momentos conflictivos o momentos de choque en la relación conyugal, igual que ocurre con los hijos o igual que ocurre en la Iglesia. Por tanto, es importante el apreciar y entender cuáles son los aspectos fundamentales que Dios estableció en el matrimonio. Para ello tenemos que volver al Génesis. Así que vamos a volver al libro de Génesis, en el capítulo 1, donde encontramos primeramente el relato de la creación de todo el mundo, de las especies, de las diferentes especies, y finalmente llegamos al ser humano. Y notemos ahí el principio, lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Notemos ahí en esta declaración muy simple, aparentemente, pero a la vez muy profunda, veamos cuáles son algunos de esos fundamentos en cuanto a la relación conyugal de la pareja. En primer lugar, notemos el aspecto personal e íntimo de Dios. Fijaros que cuando Dios va a crear al ser humano, la palabra haya desaparece, como lo ocurrió con la tierra, con los árboles, con los animales, etc. Haya, o sea.
Sin embargo, cuando llega al hombre y a la mujer, no dice sea la mujer o sea el hombre. Ahí hay una acción personal y dice hagamos, diseñamos. La palabra ahí implica diseño, un diseño único. Tú tienes un diseño único y tu cónyuge, si estás casado o casada, tiene un diseño único. El ADN que llevas es único. Es curioso, ¿no? Porque si viniéramos de una evolución irracional, todos seríamos fotocopias del primero. Pero no lo somos. Cada uno de nosotros tenemos un ADN distinto de los demás. No hay una duplicación. Eso está demostrado científicamente. Por eso pueden a veces encontrar a un asesino simplemente por un detalle que se ha ignorado y han encontrado al asesino porque el ADN le delata. Qué interesante es eso, que cuando Dios crea al ser humano, Él se involucra y lo que Él quiere es reproducir en el ser humano parte de la naturaleza de Dios. No somos dioses, pero sí somos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Así que en un sentido tenemos una serie de valores, de realidades con las que Dios nos ha creado. Y ese es nuestro fundamento, el valor que uno tiene. Hay personas que han sido maltratadas desde la juventud, desde la niñez, por sus padres o por otras personas, que viven y crecen y se desarrollan en complejos tremendos, en una sensación de que no tienen valor, de que no sirven para nada. Pero en realidad son personas válidas, como ese niño del síndrome de Down, por ejemplo, que realmente es una persona válida para Dios. Y a veces esos niños tienen lecciones que darnos y enseñarnos muchas cosas que si no les observamos bien y les conocemos, nunca aprenderemos. No sé si habéis visto la película Campeones. Es una película que habla de los que llamamos discapacitados. Pero esas personas tienen una serie de valores que los seres humanos normales no tenemos. En esa película hay una escena al final en el que ellos están a punto de ganar el campeonato mundial de lo que sea, de baloncesto, pero resulta que por una serie de actitudes de los jugadores y tal, pues no lanzan la última canasta que les daba la victoria, ¿no? Y en eso, pues el otro equipo ganó el campeonato. Entonces el entrenador, que era normal, pues estaba todo frustrado y tal. Y los jugadores, cuando acabaron, todos se abrazaron, los que habían ganado y los que habían perdido. Todos se abrazaron y se querían y tal y cual. Y entonces viene uno al entrenador para abrazarle y el entrenador, que estaba enfadado porque no habían echado esa canasta, dice que no, hombre, que hemos perdido, que somos subcampeones, que no somos campeones. Y dice el chico que le iba a abrazar, bueno, más vale un submarino que un marino, en el sentido de decir, pues somos subcampeones, no pasa nada, ¿no? O sea, lo que le daba valor era el hecho de haber podido participar, de haber podido trabajar, haber podido jugar juntos y tener ese tiempo especial. Qué importante es que aprendamos ese aspecto. Cuando yo estuve trabajando en Estados Unidos en un centro de salud mental, trabajé con mucha gente de los que llaman discapacitados. Pero de ellos pude aprender el nivel de sinceridad, el nivel de sinceridad con el que ellos se mueven en la vida. Y a veces eso nos choca. Hemos visto en este niño cómo intentaba rechazar al perro. Los niños que crecen en ese entorno de discapacidad, realmente lo que ves es lo que hay. Y nos entrenaron a todos los que trabajábamos con gente discapacitada en cómo responder cuando una persona de este tipo te atacaba físicamente. No podíamos
simplemente responder físicamente de cualquier manera, con violencia. Nos entrenaron a protegernos a nosotros, pero no a atacar, en el sentido de que tienes que protegerte, como a mí me ocurrió en una ocasión que me acerqué a uno de los que yo tenía a mi cargo y ese día estaba de mal humor y simplemente me dio un bofetón, me tiró las gafas y todo, ¿no? Pero no lo esperaba, pero realmente eso te puede ocurrir. Ellos, lo que ves es lo que hay. No disfrazan como nosotros a veces disfrazamos. ¿Me explico? Es muy importante entender esos aspectos para saber valorar que en la vida a veces funcionamos más por apariencia que por conocimiento, por integridad, por conocer a la otra persona, por entender a la otra persona. Fijaros aquí que Dios nos crea y nos crea no como a un animal más, sino como a una distinción del resto de la creación. Hagamos. Esa palabra es muy importante. Vamos a poner ahí toda nuestra intención. Y ahí vemos, tanto en el Génesis como en el Evangelio de Juan, capítulo 1, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego Dios fue creando. Pero ahí también estaba el Hijo, tal como nos dice Juan en el capítulo 1. Por tanto, debemos de ver esa actitud de personas que entran a diseñarnos y a crearnos a su imagen y semejanza. Era el proyecto de la Trinidad. Pero esa cuestión imagen y semejanza es la idea de que representamos aspectos de Dios. En nuestra vida tenemos aspectos que tienen que ver con la identidad de Dios, para que no seamos separados de ellos. Lo que ocurrió es que cuando vino el pecado, cuando el pecado entró en el Génesis capítulo 3, se produjo una distorsión de nuestra naturaleza. Y no solamente de nuestra naturaleza, sino de la naturaleza en la cual vivimos todos. Por eso la naturaleza tiende a desequilibrios. Esto que ha pasado de la Dana en Valencia, lo que ha pasado en diferentes lugares, incluso en gestiones que los seres humanos hacemos, como el helicóptero y el avión que chocaron en Estados Unidos, todo este desequilibrio de lo que se llama los ecosistemas, etcétera, todo el desequilibrio de la enfermedad en nuestro cuerpo, todo eso tiene que ver con la tendencia al desequilibrio por causa del pecado, porque el pecado afectó no solamente nuestra relación con Dios, afectó nuestra naturaleza y afectó también la naturaleza en la cual nos movemos. Todo eso será restablecido en algún momento por Dios. Pero en estos momentos, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que experimentar esos desequilibrios. Por eso, personas que han crecido en un entorno de violencia, de rechazo, de abuso, en cierta forma, lo que ocurre es que hay una serie de aspectos de complejos, de miedos, se desarrollan sentimientos, se desarrollan actitudes, mecanismos de defensa para defenderse de esas situaciones que realmente nos hacen complejos. Y a veces eso destruye lo que es el equilibrio original en el cual Dios nos creó. ¿Os acordáis lo que pasó después que Adán y Eva comieron? O sea, imaginaros, Dios crea a Adán primero, luego crea a Eva, ¿verdad? Pero los dos eran muy felices, estaban muy contentos y vieron la película esa de... esa que he dicho al principio, ¿no? Esa. Que dice, amar significa nunca tener que decir lo siento. Pero, ¿qué pasa cuando ellos desobedecen a Dios conscientemente? Comen. ¿Qué ocurre en su comportamiento? Oyen la voz de Dios y huyen. Y cuando Dios les busca,
¿vale? Y se enfrenta con Adán y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz y me escondí. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? Yo no, la mujer. Y a Eva lo mismo. Eva, ¿qué ha pasado? El demonio. Yo no. ¿No ocurre eso en nuestras relaciones conyugales? Siempre tratamos de evitar nuestra responsabilidad. Fijaros que esa relación que había de intimidad con Dios, ahora hay una huida. Quiero vivir mi vida. Es lo mismo que la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo vivía en casa de su padre, quería realmente descubrir el mundo y realmente se encontró con los cerdos. Al final tuvo que volver. Y la realidad es que todo ser humano tenemos que volver. A veces las crisis que vivimos en la familia no son crisis para destruirnos originalmente, son crisis en las cuales nosotros tenemos que aprender a descubrirnos a nosotros mismos y a nuestro cónyuge y trabajar juntos esas diferencias. Pero en eso es en lo que a veces menos reparamos y lo único que hacemos es culpar al otro. Ahí es donde la situación puede llegar o bien a un estado de frialdad entre los cónyuges o bien a un estado de enfrentamiento. Y claro, hoy en día por eso muchos de los nuevos matrimonios no son matrimonios, simplemente se juntan, tienen sexo y cuando se cansan pueden irse con cualquier otro. Pero en realidad se pierden el principio del crecimiento y de la madurez, porque van de uno en otro o de una en otra y realmente no llegan a descubrir lo que es una relación conyugal de compromiso y de fidelidad el uno por el otro. Entonces, debemos, en segundo lugar, darnos cuenta de lo que dice en el capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 2 de Génesis encontramos, en el capítulo 2, versículo 18, algo sorprendente, donde Dios dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, en el capítulo 1, notad que Dios ha creado al hombre. Sin embargo, el capítulo 1 nos ha dicho, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Pero en el capítulo 1, Dios todavía no había creado a la mujer. Claro, aquí muchos teólogos han llegado al punto de decir, ¿veis cómo la Biblia tiene contradicciones? Porque primero te dice que creó Dios al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Pero resulta que no le había creado a la mujer, porque la mujer viene después. Y claro, ahí es donde en realidad simplemente pierden un detalle muy importante. Lo que tenemos aquí en la literatura hebraica es el principio de tesis y catálisis. Una tesis es la descripción matemática, una tesis es la descripción mecánica del proceso de creación, mientras que la catálisis es, partiendo de esa tesis, el explicar con detalles alguna cosa que es importante entender de lo que se ha dicho en la tesis. Y es en el capítulo 2 donde se aclara que la mujer no había sido creada en el momento que fue creado Adán, sino que fue a posteriori. Pero qué importante es entender eso, porque primero Dios crea a Adán y luego en el capítulo 2 crea a una mujer y es el mismo Dios el que se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo.
Por tanto, tengo que crear una ayuda idónea para el hombre. Y aquí es donde viene la cuestión, porque algunos piensan que lo importante de la creación es el hombre, no la mujer. Y en realidad es una falta de comprensión del tema. Cuando utiliza la palabra voy a hacerle ayuda idónea, no quiere decir que ella va a ser la ayuda para Adán y punto. El principio ahí es un principio, el vocablo que se utiliza para ayuda idónea es un principio de reciprocidad. Ella será ayuda idónea para Adán en la medida que Adán sea ayuda idónea para ella. Pero en muchos casos la mujer ha sido simplemente utilizada como un objeto, o se han ignorado que en el matrimonio se implica una relación entre marido y mujer de crecimiento mutuo. Y en la medida en que uno aporta su propia capacidad, la otra también aporta su propia capacidad y juntos van a crecer. Pero ¿qué ocurrió? El pecado destruyó mucho de las relaciones personales y eso lo vemos en el Génesis 3. Lo importante es entender estos procesos y entender como pareja y como padres y como hijos de que dentro de la familia van a haber momentos de confrontación y de crisis. Pero esos son oportunidades para crecer, oportunidades para centrarnos en lo importante. Pero a lo largo de la historia, en muchos casos, los trabajos, las responsabilidades fuera de casa han ocupado más el tiempo que nuestros propios momentos dentro del hogar. No solamente en los momentos conflictivos, sino en los momentos de crecer como parejas y crecer también como padres, crecer como hijos y crecer como abuelos. Hoy vivimos en lo que se está llamando la sociedad de cristal, una sociedad que no tolera la frustración. Pero también vivimos en la sociedad líquida, una sociedad líquida como esto, que se adapta a todos los formatos. Si yo vierto esta agua en el vaso, simplemente el agua tomará la forma del vaso. Es una sociedad que vive sin tener criterios propios. Solo vive de acuerdo a aquello que pienso que me hace bien, o que disfruto, o que me da placer. No, muchas veces tenemos que pasar momentos difíciles en la vida, porque la naturaleza que llevamos es una naturaleza egotista, una naturaleza que piensa en mí primeramente. Por lo menos a mí me pasa eso. Yo no sé vosotros, a lo mejor tenéis cara de ser buena gente, a lo mejor no pasa así. Pero la tendencia natural de lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas es que nos ha hecho egotistas, pensar en nosotros, cómo yo me siento. Me caso para sentirme bien, en lugar de casarme para trabajar juntos. Y claro, uno tiene que llegar en el proceso, en el matrimonio, a hacer cambios en su vida, a estar dispuesto a reconocer de que realmente tengo que cambiar actitudes en mi propia vida, que a veces pueden venir o bien de complejos o a veces vienen de arrogancias que he asumido o traumas desde la infancia, desde que crecemos, que realmente necesito superar. Y la otra cara de la moneda es mi esposa, que juntos vamos a trabajar. De alguna forma vamos a friccionar en muchos momentos, pero vamos a perfilarnos el uno con el otro. Y luego con los hijos pasa lo mismo, porque vienen los hijos y crean también tensiones dentro del hogar. Y a veces, como hemos visto en la Biblia, muchos matrimonios que creían en Dios, pero que realmente tuvieron verdaderos problemas. Pensar, por ejemplo, con Abraham, pensar con Isaac, Jacob. Realmente, cuando vemos esas relaciones,
vemos las fricciones, vemos los momentos, Isaac con su mujer, con los hijos preferidos, Esaú, Jacob. Realmente nos damos cuenta de que no crecieron en su vida personal a pesar de que eran buenas personas. Qué importante es que entendamos eso, porque en realidad el fundamento del matrimonio se establece en ese principio de ser ayuda idónea el uno al otro. Es ese principio de reciprocidad. Y eso se hace claramente evidente a partir de que entendemos la naturaleza del pecado, el hecho de que todos hemos heredado la naturaleza del pecado. Y eso es lo que nos produce en nosotros desequilibrios. Y esos desequilibrios uno tiene que pararse a pensar, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez te has parado a pensar, ¿quién soy yo? ¿Por qué soy como soy? ¿Qué se mueve dentro de mi mundo? Fijaros que todos nos fijamos siempre afuera, en mi cónyuge. Es que tú eres así. Es que, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Cómo soy yo? Nos preocupa nuestra imagen física, pero no siempre somos capaces de pensar, ¿cómo he sido yo diseñado? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo este complejo? ¿Por qué tengo este vicio? ¿Qué hay dentro de mí que me lleva a vivir de esta forma? Y entendernos y conocernos es algo que es nuestra responsabilidad, porque si no, nunca cambiaremos cosas. Siempre haremos, no, es la mujer que tú me diste. A fin de cuentas, Adán podría decir, yo nunca te la pedí, me la diste tú. Y mira, por culpa de ella. Pero es curioso, porque en el relato de la conversación con el diablo, cuando el diablo está hablando con Eva, Eva lo tiene todo muy claro. Dice, no, de ahí no podemos comer porque Dios ha dicho que no. Pero el diablo sigue conversando. No, pero Dios eso... No te creas esas cuestiones religiosas de Dios. O sea, Dios sabe muy bien que cuando comáis de esto, seréis como Él. Y Eva echa un segundo vistazo, ve el árbol y entonces, aunque al principio dijo, no, ese árbol es prohibido, lo ve y dice, es codiciable para alcanzar la sabiduría, la felicidad. Y entonces come. Y claro, por eso Adán culpa a su mujer y le dice, es que fue la mujer. Sin embargo, el texto de Génesis 3 dice claramente, en el texto original, que Adán estaba al lado de Eva. No estaba cuidando los campos o lo que... No, estaban los dos juntitos. ¿Y qué ocurre? Que Adán estuvo calladito y dejó que Eva tomase la decisión. A mí me hubiera gustado ver que Adán y Eva, que tienen la orden de Dios, y ahora les invitan a hacer algo que viola lo que Dios ha dicho, me hubiera gustado que ellos dos hubieran hablado y hubieran dicho, mira, no vamos a comer, vamos a hablar con Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es esa capacidad de diálogo, es esa capacidad de pensar antes de hacer las cosas y de tomar reacciones viscerales, antes de pensar en cómo yo espero sentirme, violando un principio que va a hacer daño. Y ahí es donde realmente se produjo la caída del pecado. Y las consecuencias, todos las sabemos. Digo esto para que podamos pensar cada uno de nosotros, los que estamos aquí como casados en nuestros matrimonios. ¿Cómo estoy viviendo yo mi matrimonio? ¿Cómo estoy yo tratando a mi familia?
¿quién soy yo? El aspecto de conocerme a mí, ¿por qué tengo estas actitudes? ¿Es correcto o es incorrecto? Y confrontarnos con la palabra de Dios. Esa vinculación en el sentido de que si crecemos como familias, si maduramos a nivel personal, creceremos también como iglesia. Pero sin ese crecimiento no habrá un crecimiento como iglesia, porque seremos un grupo de personas defectuosas, pero que siempre estamos reaccionando en base a nuestros traumas, a nuestras actitudes. Y no acabamos de crecer y de madurar. El apóstol Pablo nos recuerda el principio en la carta a los Efesios de que no os adaptéis a las formas, en Romanos, perdón, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Pero es curioso que la palabra transformaos es la palabra metamorfosis. Y una metamorfosis quiere decir cambiar todas las estructuras internas y las estructuras externas. Curioso, conocéis todo el tema de lo que es la metamorfosis de los gusanos de seda. ¿Vale? Un gusano que empieza a comer las hojas de morera y de repente empieza a envolverse en un caparazón. En ese caparazón ocurre algo, científicamente no se ha demostrado si el gusano muere y sale la mariposa o simplemente es un proceso natural que no acaba de morir y sale la mariposa. Pero la cuestión es que el insecto que aparece es totalmente distinto al original. Pero es curioso que sigue el mecanismo circular. Y esa mariposa después va a poner unos huevos y esos huevos no van a producir mariposas, van a producir gusanos. O sea, es un milagro increíble de la naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Siempre estructuras internas, lo de adentro, y estructuras externas. Imaginaros que en ese proceso de metamorfosis se produce un error y se cambian las estructuras internas, pero no las externas. ¿Qué tendríamos? Una mariposa sin alas, o sea, ha cambiado la estructura interna del gusano a la mariposa, pero como las estructuras externas no han cambiado, sería un gusano, pero con mentalidad de mariposa. ¿Qué haría ese gusano? Se subiría por las paredes pensando que de arriba podría tirarse y volar y no puede. Cuando Pablo utiliza la palabra metamorfosis, está recordándonos de que nuestras estructuras internas tienen que cambiar también. Si no, cambiaremos la apariencia, pero no lo de adentro. Y puede ser al revés, que se cambien las estructuras externas y no las internas, o las internas y no las externas, y entonces hay una confusión. Bien, espero que esto nos ayude a que cada uno de nosotros pensemos en nuestros matrimonios, que no busquemos excusas, que no sigamos diciendo él o ella, sino que busquemos el diálogo, la comunicación, el esforzarnos no para conseguir nuestros deseos, sino lo mejor es crecer, queremos crecer. Y por tanto, el matrimonio y la iglesia son los dos aspectos en los cuales podemos crecer como personas, como familias, como individuos y como cristianos. Hay muchas cuestiones ahí que son importantes y que afectarán aspectos profundos en nuestras propias vidas.
pero la decisión la tenemos cada uno de nosotros. Estoy dispuesto a mirarme dentro. Realmente quiero de verdad conocerme quién soy yo y por qué soy así. Y estamos como pareja, como matrimonios, dispuestos a trabajar aspectos de nuestras diferencias, porque a la vez nosotros también vamos evolucionando a lo largo de los años, ¿no es así? Nosotros evolucionamos, nuestras formas de reaccionar, a veces nuestros conflictos, etcétera, son diferentes. Y por tanto, lo que no podemos hacer es simplemente estar acusando a otros, sino realmente buscar el cómo trabajar juntos la relación conyugal. Bien, espero que esto nos pueda ayudar por lo menos a tener la intención y el deseo de decir no me voy a rendir, no vamos a rendirnos, vamos a seguir trabajando nuestra relación, vamos a seguir creciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que estemos jubilados? Pues no, cuando llega la jubilación es otra etapa. Y por tanto, en la jubilación hay aspectos en los que vamos a seguir creciendo. Y hacerlo con calidad. Vienen los nietos, vienen la caída de la salud, hay una serie de factores, y ese sentido de crecer juntos con el cariño, de apoyarnos mutuamente y todo eso, es muy importante. Es el hecho cuando realmente empiezas a descubrir que el verdadero amor en las deficiencias es cuando realmente nos fortalece más. Y es cuando nos necesitamos más el uno al otro, en la familia y también en la familia de la Iglesia. Así que cuidemos bien a nuestros ancianos, a los abuelitos y abuelitas. Cuando yo era pastor en San Boi, las abuelitas eran mis fans preferidas. Y cuando íbamos a visitarles, que íbamos también con nuestras hijas, eran momentos donde aprendimos mucho. Quizás, y pensándolo a veces, me he dado cuenta de que las únicas personas que fueron de gran influencia para mi vida afectiva fueron mis abuelos. Mis abuelos maternos, no paternos, porque los abuelos paternos yo nunca les conocí, murieron el año antes de nacer yo. Pero mis abuelos maternos eran los únicos que yo conocí. Primero murió mi abuelo materno y mi abuela materna murió años después. Pero de mi abuela es con quien tuve más impacto en cuanto a la vida, ¿no? Al afecto, porque en mi casa tampoco recibí mucho afecto de mis padres y entendí posteriormente las razones por las cuales eso ocurría. Pero la verdad es que mi abuela era como, cuando venía a casa era como una alegría, ¿no? Y eso me dio una sintonía con esa edad o con esa franja de edad de las personas, ¿no? Así que es algo que lo disfruto mucho. Ahora yo soy abuelo, tengo nietos y bueno, pues he aprendido a saber cómo comportarme para establecer vínculos que sean positivos para ellos y para nosotros. Así que yo os animo como iglesia a trabajar también en esos aspectos. Bien, creo que me he extendido demasiado, así que antes de que os vayáis vosotros a casa, termino. Que el Señor os bendiga mucho y nada, ánimo. Hasta pronto.